Hola, a continuación vamos a mostrar nuestra presentación titulada Formación Matemática en el grado de Maestro de Educación Infantil, análisis de las guías docentes de las universidades públicas españolas, presentado por las profesoras y formadores Mónica Ramírez García, de la Universidad Complutense de Madrid, Noemí Pizarro Contreras, de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación de Santiago de Chile, Juan Miguel Belmonte y Miriam Méndez, de la Universidad Complutense. Este estudio viene motivado principalmente, entre otras razones, por dos artículos. Uno es el presentado por Ángel Alsina en el 2020 en la Gaceta de la Real Sociedad Matemática Española, que titulaba La matemática y su didáctica en la formación de maestros de educación infantil en España, crónica de una ausencia enunciada, donde denuncia los pocos créditos de formación matemática y su didáctica que se encuentran en los planes de formación del grado de maestro de educación infantil, generalmente 6 créditos, y de la desconexión entre la investigación y la legislación. Como ejemplos, ahí resulta los contenidos de estadística no aparecen en el currículo de infantil. Sin embargo, la investigación recomienda su iniciación en edades tempranas. El final, Ángel Alsina propone como una agenda para la acción para mejorar estos planes de formación con 4 ámbitos. El primer ámbito, analizar y divulgar en distintos espacios la situación de la matemática y su didáctica en los estudios del grado de maestro de educación infantil. Y nosotros con este vídeo y con esta ponencia, nosotros queremos también contribuir a este punto. El otro artículo que mencionábamos es la formación inicial de los maestros en matemáticas y su didáctica, de Noya, Muñoz, Cerisola y Fernández, presentado en el 2021, donde analizan la formación de 63 universidades españolas del grado de maestro de educación infantil y primaria e intentan clasificar esa formación utilizando el modelo teórico el modelo de conocimiento especializado del profesor de matemáticas, el MTSK, que también nosotros trabajaremos. La clasificación de esa formación viene dando unas casi más de 5 de categorías, en las que se encuentra el primer modelo de formación didáctico-matemática, que es el que describen como el que se lleva en la mayoría de las universidades, 51 de las 63 analizadas, y que muestran sobre todo contenidos de didáctica de las matemáticas. Existen otros modelos que son adoptados por otras universidades, que son modelos que llaman mixtos, donde o bien aparecen contenidos de matemática y contenidos de didáctica de las matemáticas con cierta separación, o también incluso presentan asignaturas de matemáticas y asignaturas de didáctica de las matemáticas, o incluso aquellas que presentan también contenidos de otras áreas de conocimiento como de ciencias experimentales y de sociales. Bueno, para avanzar en esta línea, nuestro objetivo va a ser caracterizar las propuestas que hace pública el área de didáctica de las matemáticas en la formación de maestros de educación infantil de las 53 universidades públicas españolas. Vamos a intentar identificar los bloques de contenido que intervienen en las guías docentes y además vamos a desglosar y clasificar los elementos curriculares de acuerdo al conocimiento especializado del profesor de matemáticas. También nuestra intención es articular y relacionar los distintos elementos curriculares, pero en este trabajo no hemos llegado a este objetivo. Entonces, para ello vamos a utilizar el modelo del conocimiento especializado del profesor de matemáticas de MTSK, de Carrillo y otros. Y este modelo pues tiene 2 dimensiones para describir y caracterizar el conocimiento especializado que debe tener el profesor de matemáticas. Una parte del hexágono es el conocimiento matemático y la otra parte es el conocimiento didáctico del contenido matemático. En la parte del contenido matemático hay 3 subdimensiones relacionadas con la matemática y en la parte derecha del hexágono hay otras 3 subdimensiones también relacionadas con el conocimiento didáctico, en este caso del contenido matemático. Además, este modelo ya ha sido utilizado en trabajos enfocados al maestro de educación infantil. Entonces, para ello hemos realizado un estudio
en el que hemos hecho un análisis descriptivo y comparativo de 53 guías docentes de las asignaturas obligatorias que hay de matemáticas y su didáctica en el grado de maestro de educación infantil de 39 universidades españolas públicas. Y para ello hemos cogido los epígrafes de contenidos, resultados de aprendizaje y bibliografía y hemos analizado a ver a qué conocimiento atienden respecto al MTSK. Bueno, en principio hemos cogido los contenidos que hay en el epígrafe de contenidos y resultados de aprendizaje y los hemos clasificado por bloque de contenido y por los dominios del MTSK, aunque inicialmente íbamos a clasificarlo por subdimensiones. De hecho, el análisis que hemos realizado hasta ahora consta de 4 rondas en las que hemos ido pensando y acotando hacia dónde íbamos a dirigir nuestra clasificación. La clasificación la hemos hecho los 4 autores de este trabajo, que somos formadores de maestros de educación infantil con experiencias entre 10 y 30 años. Todos estamos investigando en educación infantil y además trabajamos también con el modelo MTSK. Entonces, hemos tenido que realizar 4 rondas en las que hemos ido un poco concretando y consensuando las clasificaciones que íbamos haciendo entre todos. Entonces, en un principio se iba a clasificar por subdominios de MTSK y bloques de contenido y, bueno, con eso pudimos clasificar la bibliografía, pero luego, poco a poco, la dificultad por la ambigüedad y la poca concreción de los enunciados que aparecían en las guías docentes, tanto en contenidos como en resultados de aprendizaje, pues nos ha ido un poco parando y dando un paso hacia atrás y un paso más general para clasificar por dimensiones. En total, hasta ahora hemos hecho 4 rondas, hemos conseguido clasificar la bibliografía, los resultados de aprendizaje han resultado estar siempre muy enfocados a la didáctica matemática y a la competencia profesional de maestro infantil, tal como lo enuncia la ley del Ministerio de Educación y Ciencia del 2007, que marca las competencias generales específicas del área de matemáticas para el maestro de educación infantil. Y lo más complicado ha sido clasificar los contenidos, que los hemos clasificado por dominios de MTSK, por bloques de contenido, y hemos tenido que utilizar algunas otras categorías para terminar de clasificar todo ello. Aquí podemos ver una primera aproximación de estos resultados. Si vemos el diagrama, si nos focalizamos en el diagrama de barras azules, vemos que los contenidos de números y de geometría aparecen en las 39 universidades analizadas. Sin embargo, los contenidos de estadística solo aparecen en 13 universidades y los contenidos de medida, por ejemplo, nos faltan en 7 universidades y los contenidos de lógica nos faltan en 4 universidades. Es verdad que el de procesos y matemáticos también lo vemos reducido, solamente aparecen en 6 universidades, pero es verdad que estamos pensando en este bloque de contenidos, procesos matemáticos analizados o descritos de una manera general, no concretos a los contenidos. Si vemos y comparamos con las recomendaciones del National Council of Teachers of Mathematics del 2000, vemos que es verdad que lo recomendado para esta etapa, que es que los contenidos de números y los contenidos de geometría sean los más amplios, pero también los contenidos de estadística y de probabilidad deberían estar presentes. A continuación, os mostramos las diapositivas que hemos sacado con los términos que aparecen en los contenidos clasificados como el bloque de números. Si vemos, en el bloque de números aparece naturales, resolución, estructuras. En el bloque de geometría no aparece infantil, sí aparece espaciales, formas, figuras. Aparece también en el bloque de medición, medida, magnitudes, construcción, noción, estadística, probabilidad, estadística. En lógica aparece conjuntos, equivalencia, ¿vale? Y, bueno, pues todos estos términos y toda esta forma de redactar es lo que nos ha llevado a la clasificación justamente de estos bloques, de estos contenidos. Acá en la gráfica que estamos viendo aparecen el número de universidades
que muestran que tienen contenidos redactados de una forma que pueden orientarse o clasificarse como didácticos, que son las barras azules. También aparecen la cantidad de universidades que recogen contenidos clasificados como más matemáticos. Si vemos, son más numerosos, excepto en el bloque de didáctica de las matemáticas, que trabaja pues teorías de didáctica general, teorías de enseñanza y aprendizaje. En el resto de bloques es más numeroso la presencia de universidades que están recogiendo contenidos descritos de una manera matemática más que didácticos. Aparece también, bueno, pues los contenidos que son descritos como contenidos comunes, ¿vale? El número de universidades que muestran este tipo de contenidos es menos numeroso que los anteriores, pero también tiene su presencia. Y estos contenidos, bueno, pues son susceptibles de ser trabajados como matemáticas especializadas para el profesor de matemáticas de infantil o bien también como matemáticas general. E incluso tenemos un tipo de descripción, de categorización de los contenidos como todo, que nos es difícil mostrar si realmente están tratados como matemáticos o didácticos, ¿vale? Porque, bueno, por la ambigüedad de su redacción. Son los menos, pero también hay universidades que se encuentran. Sin embargo, por ejemplo, nos llama la atención que en el bloque de magnitudes y medidas aparece con mayor cantidad este tipo de contenidos. Este tipo de contenidos que, por ejemplo, bueno, pues podríamos describir como la medida y el niño o, bueno, este tipo de contenidos. A continuación, bueno, pues pasamos a ver la bibliografía que hemos encontrado una variedad de hasta de más de 450 referencias distintas. Sin embargo, bueno, pues el libro más... no hay ningún libro, ni hay ninguna recomendación, ninguna referencia que trate exclusivamente, que sea exclusivamente matemático, sino que todos, bueno, recogen un poco esos contenidos didácticos. Es verdad que en el de Chamorro hay un tratamiento de esos contenidos más de una forma más matemática también. El primer libro, que es el libro de didáctica de las matemáticas para infantil de Chamorro del 2005, es el que tiene mayor presencia en todas las guías, donde aparecen en 36 de las 53 analizadas. Bueno, y a modo de conclusión y para que reflexionemos y discutamos acerca de ello, comentar que hemos visto que la presencia de los bloques de contenido no se corresponde con los documentos curriculares e investigaciones en educación matemática de la etapa. De hecho, hemos visto bloques que vienen en menor medida que otros cuando las recomendaciones curriculares y la investigación aconseja que estén. Entonces, bueno, un poco reflexionar sobre incluimos en las asignaturas. También nos hemos encontrado mucha dificultad a la hora de caracterizar y clasificar los enunciados que aparecen en los distintos epígrafes, sobre todo en los contenidos de las guías docentes, y pecan mucho de mucha ambigüedad y poca concreción. Esto pues supone un problema de cara a que, claro, el perfil de los formadores de maestros de educación infantil está demostrado porque hay trabajos, como pone ahí, de Pascual y Jarowski y Juan, que muestran que hay mucha heterogeneidad de la formación y el conocimiento de los formadores de maestro. Entonces, esa ambigüedad que aparece en los enunciados, pues depende de la interpretación que le dé el formador que llega. Entonces, nos preocupa un poco la formación de los formadores de educación infantil y también es un punto a discutir y reflexionar. Y también, pues, animamos a aunar de alguna manera y a redactar los contenidos que aparecen en las guías. Tiene que trabajar. Además, hay veces que se comenta que la matemática en educación infantil se trabaja poco, pero nosotros hemos observado que, tal como están los contenidos puestos, el conocimiento matemático no aparece en menor medida, ni mucho menos que el conocimiento didáctico. Entonces, no es realmente eso problema de las guías docentes. Además, ya un poco relacionando con el resto de nuestro trabajo en infantil, nos hemos dado cuenta que aparecen muchas veces
diferentes enunciados que están, se pueden clasificar como en pedagogía general, y esto ya lo venimos observando en todos los trabajos que llevamos haciendo sobre la descripción del conocimiento especializado del maestro de infantil, ya que es una etapa muy globalizada y la pedagogía general está muy relacionada y muy interconectada con los conocimientos de las áreas disciplinares. Y lo último, pues que vamos a seguir indagando y profundizando en esta clasificación y en esta comparación e intentar proponer redacciones más adecuadas para que no haya ambigüedad y haya mucha concreción sobre el conocimiento que se debe mostrar y trabajar con los alumnos de los grados de educación infantil. Y por último, pues nada, daros muchas gracias por vuestra atención y bueno, esperamos vuestras preguntas. Gracias.